José Luis, ¿has visto alguna vez esta canal? No, esta de Zócalo así de estrechita no la había visto. Muy bien, pues mira, sí, como has dicho, esto es una canal de Zócalo y si te parece, ya que no la conoces, te voy a explicar un poquito sobre ella. Tiene más o menos las dimensiones de un zócalo de madera. Son 16 milímetros y 10 centímetros de alto. Diferentes compartimentos para pasar el cableado. Sí, lo que veo además que el compartimento hace que el cable no se vuelva a caer. Sí, tiene un poquito aquí como de nariz para que no acabe de saltar. Y luego aparte, como ves, tienes estos clips que los colocas para acabar de sujetar los cables. Y viene con 3 compartimentos grandes y aquí uno más pequeñito que estaba pensado para el cable de teléfono. O sea que ya cable de teléfono... Bueno, de datos, ¿no? Tampoco. Y algo que me resulta curioso es esta uña de aquí, ¿no? Que yo supongo que será para que luego la canaleta se pueda cerrar adecuadamente y no tengas el problema de que nos roce contra el suelo, ¿no? Exacto. Aquí te hace de separación con el suelo, la tapa de la canal entra aquí, de manera que no te molesta. Y luego también te deja una línea así chula. O sea, esta canaleta se tendría que instalar una vez que ya tengamos el suelo acabado, ¿no? Exacto. La idea es que una vez está el suelo acabado y sirve para sustituir el zócalo de obra. El rodapié. Exacto. El típico rodapié, y tendríamos un rodapié, pero con compartimentos donde poder pasar todo el cableado. Entonces tenemos dos funciones. Aparte de llevar instalaciones por aquí, nos hace también una función estética en la vivienda, ¿no? Exacto. Sí. Mantener la función estética del rodapié, pero con la funcionalidad de poder pasar todo el cableado. Y como ves, el sistema es completo. Tenemos diferentes accesorios, tienes ángulos de 2 piezas, la interior para sujetar los cables, la exterior de embellecedor, hay tapas finales, incluso adaptadores para poder colocar los mecanismos directamente sobre el zócalo. El zócalo tenemos en blanco, que se puede pintar, y si no te gusta en blanco, también lo tenemos en color aluminio. Sigue siendo aislante, material aislante, pero pintado en color aluminio. Muy bonito también. ¿Qué te parece? Muy bien, pero ¿aquí me has traído solo a tocar o a instalar? Instalar si quieres, ¿qué? ¿Te animas? Hombre, claro que sí. Pues ahora, vamos a hacer un montaje a ver cómo se comporta el producto.